Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alfa Televisión. Hoy tenemos una entrevista bastante importante. Tenemos un invitado muy especial. Él es el expresidente regional de Ucayali, que hoy está participando con las miras electorales hacia el Senado. Con nosotros está el doctor Jorge Velázquez Portocarrero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yanela, a Alfa Televisión, a este grupo de jóvenes pujantes que han venido a innovar con tecnología el contenido de la información, que es lo que más necesita la gente. Yo estoy predispuesto y estoy sometido al escrutinio público porque la gente tiene que saber quién es aquel candidato que se presenta para que oferte una receta política y pueda ser merecedor de un voto de confianza. Muchas gracias por venir. Gracias. Doctor, hay que iniciar esta conversación que quiero tener con usted basándonos en los jóvenes. Quiero que se presente, que cuente quién es, quién ha sido, para las personas que no lo conocen más que todo. Fíjese usted, yo llegué aquí a Pucallpa el año 1991 en diciembre, habiendo acabado la universidad, me vine acá en busca de trabajo y desde el momento que llegué yo tuve trabajo, me casé, tengo 2 hijos y bueno, de ahí el año 98 yo acepté ser presidente del CETAR Ucayali y no tenía ni 30 años me parece en sus tiempos y yo acepté ser presidente del CETAR. En esa época, siendo presidente del CETAR, hemos hecho la obra de la pista Yalinancocha y de la pista Arbolización. Esas han sido mis primeras obras que hemos hecho en esos tiempos. Doctor, ¿qué era el CETAR para las personas que no saben? El CETAR era la denominación anterior del gobierno regional de Ucayali. Antes se llamaba Consejo Transitorio de Administración Regional. Y entonces era un cargo, no por elección popular, sino un cargo de confianza que venía desde del Ministerio de la Presidencia. Importante. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese cargo? Estuve aproximadamente un año. Y un año hemos hecho algunas obras aquí, hemos hecho el acceso del velo de la novia juntos con el alcalde Benjamín Caballero Lagomarcino, hemos hecho la primera inicial del velo de la novia, un mantenimiento hemos hecho ligero, nomás, yo me acuerdo con 50.000 soles, una cosa así, hemos hecho más o menos desmontado, nada más. Doctor, luego su paso por la política, ¿cómo inicia? ¿Siendo dirigente o desde el CETAR ya se había perfilado para un perfil político? Yo había defendido, aquí había muchos problemas con títulos de propiedad, con tierras, así que yo buscaba servir a la población porque antes de llegar al aeropuerto, acá nomás del kilómetro 2, donde está el Ministerio de Agricultura, todo ese sector no había titulación, había conflictos y no había seguridad jurídica para mantener una propiedad y hacer una inversión. O sea, reclamábamos un país de propietarios. Y ahí el presidente Fujimori saca una norma, la ley de COFOPRE. O sea, la ley de COFOPRE viene para que se otorgue títulos de propiedad en la zona urbana. Y después viene un programa que se llama el PET, Programa Especial de Titulación de Tierras en Zona Agrícola. Y entonces, esta norma más o menos recogía lo que Hernando de Soto decía en su libro El Otro Sendero, sobre la informalidad en la posesión de los suelos. Entonces, se ha rescatado este valor y se le ha llevado a una norma. Pero esta norma en su momento ha sido muy cuestionada. Porque yo me acuerdo que los políticos de aquellos entonces, Fernando Olivera y otros decían, esta es una ley política. Claro que era una ley política, porque sale del Congreso, porque entiende la necesidad de la formalización de la propiedad, entiende la necesidad de una persona que tiene 15, 20 años manteniendo en uso y en dominio una parcela y no puede ser objeto o sujeto de crédito. Cuando se da la titularización de muchas propiedades, entonces ese ciudadano va al banco, a una entidad financiera, y dice, yo tengo mi garantía, dame un préstamo. Y empiezan los negocios. Claro. Y así ha nacido Pucallpa con mucha fuerza, con mucho empuje. Se ha dado miles de títulos de propiedad aquí en Pucallpa a raíz de esta ley de COFOPRE.
¿Usted en su calidad de abogado ha apoyado a toda esta gente o en calidad de dirigente ya tenía miras Yo políticas? era abogado y asesor legal, yo defendía a la gente de menos recursos, defendía muchísimos asentamientos humanos, porque había, años atrás, había una política. Sí, mucha gente se valía de los favores políticos para tener grandes extensiones de terreno, y gratuitos. O sea, tenía 10, 15 hectáreas gratuitos. No voy a dar nombres, pero cerca del aeropuerto había mucho. Y como se encuentra acá también el kilómetro 50, 60, Sais Pachacute y otros Pachacutes más, o sea, mucha tenencia de tierra, porque Pucallpa tenía poquita densidad poblacional. Y entonces, después vienen los asentamientos humanos y empezamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, un asentamiento humano ahí, próceres de la Independencia, que antes se llamaba Laura Bozo, el asentamiento humano Lucha María Cucuriza, que después se cambió de nombre, a Víctor Maldonado Vegaso, el asentamiento humano Las Palmas, Miraflores, qué sé yo, La Lupuna. ¿Puede usted creer que en ese espacio de La Lupuna había un asentamiento humano, 14 de junio, que yo le defendí? Y yo busqué la titulación desde hace años y ahora cuando voy por ahí le veo pujante. Y cuando fui a autoridad dije, a todos los dirigentes le hemos hecho sus pistas, ¿no? Entonces, he trabajado con muchos asentamientos humanos, en el eje de la avenida Arborización también, por ejemplo, en Húsares del Perú, y otros asentamientos humanos que no me acuerdo. Por la avenida Eglinton también había asentamientos humanos, muchísimos, cuyo reconocimiento como asentamiento humano lleva mi firma. En la época de la señora Melita Ruiz de Padilla. Como alcaldesa. Como alcaldesa. En esas épocas yo he trabajado con ella, ella me contrata, ella me jala a su equipo y desde ahí empezó a trabajar con los asentamientos humanos. Está ligado a la política de alguna manera. ¿Cuándo inicia su campaña como gobernador? ¿En qué año? ¿Bajo qué movimiento regional? ¿Hace su campaña política? Fíjate, Yanela, el año 2002 se lleva a cabo ya la convocatoria para las elecciones regionales. Las primeras autoridades regionales elegidas democráticamente, después de muchos años. Entonces yo ahí postulo y armo mi movimiento, y al movimiento le llamamos Integrando Ucayali, cuyo símbolo era el lorito. Entonces con ese lorito hemos batallado y hemos quedado el año 2002 en segundo lugar. Nos ha ganado el otorongo de mi amigo Edwin Vázquez López. Él nos ha ganado. También tuvo su derrota. Sí, sí, también tuve una derrota, la primera, la pagué. Y después el año 2006 nos presentamos y ahí sí ganamos. En el 2006. En el 2006 ganamos y empezamos a hacer gestión el año 2007. Cuando Pucallpa tenía, y Ucayali tenía los peores colegios del Perú, estaban en Pucallpa. Y era una cosa espantosa, no había trabajo. Fíjate, la pobreza extrema, estábamos llegando más o menos al 53% de pobres extremos. Eso es lo que tenía Ucayali. ¿Cuál era su plan de gobierno de entonces, o lo primordial que quería resaltar de Ucayali cuando entró como gobernador? Hemos dicho que vamos a hacer, primero, una inversión fuerte y agresiva en el campo. Y he comprometido que el 20% del presupuesto del gobierno regional tiene que ir al son del campo. A la agricultura. A la agricultura, no solamente a la agricultura, reforestación, productos agroindustriales y también piscigranjas. Cuando nosotros entramos, en Ucayali solamente había 3 hectáreas de piscigranja en producción, solo 3. Entonces, le llamé, le convoqué al doctor Mariano Rebasa, el doctor Mariano Rebasa, biólogo pesquero muy bueno, vino, me dijo, si quiere usted un reto a asumir, hay que hacer una fuerte inversión, para eso estamos. Y pasamos de 3 hectáreas de piscigranja, metiéndole 18 millones de soles metimos para hacer piscigranjas y todo el componente de asistencia técnica, de los alevinos, de los alimentos balanceados que compramos, le dábamos a los beneficiarios, y yo he dejado el año 2014 de 3 hectáreas de producción, hemos pasado a 369 hectáreas en producción. O sea, hemos sido la región que más ha crecido en piscigranjas a nivel nacional y eso nos ha gustado. Y ahora el paquete tecnológico en este caso de piscigranjas y de crianza de peces en conchas artificiales, ya le maneja la gente, ya hace negocio. Veo esta cantidad de gente que vende los pescados, paco, gamitana, pacotana, etcétera, etcétera. Hemos crecido mucho y eso nos ha dado un sitial. Y por otro lado, en el sector campo hemos sembrado aproximadamente, hemos instalado 6.000 hectáreas de palma acetera, 5 hectáreas por cada beneficiario. Y yo me acuerdo de una discusión que se daba en el Palacio de Gobierno,
porque el ministro de Agricultura, Salazar, que le conocían como Chiquitín, un chiclayano, él decía que hay que cobrarle al agricultor 10 soles por plantón. Yo le dije, yo no me voy a meter a eso. Yo rechazo. Le dije al presidente Alan García, yo no voy a meterme en eso. Si hacemos una pista, ¿acaso al ciudadano le decimos, pon la bolsa de cemento, dame pa' fierro? Claro. Te hacemos todo. Y porque un agricultor es agricultor y está en el campo, le tenemos que vender los plantones de palma acetera. No estoy de acuerdo. ¿Qué planteas, Velázquez Mecho? Yo planteo que sea gratuito. Y es más, nosotros tenemos que ir a instalarle, porque a veces no tiene ni para transportes. Y entonces nos hemos manejado todo el proyecto y nos íbamos con los plantones de palma acetera llevando a su centro de chacras. Y ahí le apoyamos a plantarla, a instalarle. Y hoy pues la palma acetera está muy en boga, ¿no? Y le dominan todo. Chambillo, Aguaitía, Campo Verde, ya todo el sector ya. Tenemos mucha palma acetera. Nueva Requena, Curimaná, o sea, hemos crecido bastante. Tenemos empresas también. Empresas muy grandes. Ya. Lo que pasa es que ahí el Estado ha asumido una posición de riesgo. Y eso es. El Estado es un mal administrador. El Estado no puede ser un empresario. Mucha gente dice, no, el Estado tiene que tener un Estado planificador con empresas, que maneje el Estado empresas. El Estado no puede comprar ni ambulancias, ni patrullas. Cada que se compra patrullas eso es un escándalo. Por eso tiene miedo el ministro del Interior de comprar patrullas, porque siempre aparecen denuncias por las compras de patrullas y ambulancias. Entonces, no. El Estado tiene que poner su inversión de riesgo, sí, pero los empresarios son los que sostienen esta inversión. Y ahí, en la palma acetera, fíjese, la gente necesitaba más recursos. Entonces nosotros hemos llevado 10 millones de soles a COFIDE, a la Corporación Financiera de Desarrollo. Y le hemos dado en garantía 10 millones de soles para que nos apalanque. Y cuando yo hablé con COFIDE, me dijo, está bien, usted pone 10, nosotros ponemos también 10 millones de soles para garantizar el crédito que le vamos a su gente. Dije, yo no vine por eso. Yo pongo 10 y ustedes ponen 50. La garantía de los 10 millones está ahí para respaldar los 50 millones. Y así quedamos. Hemos puesto 10 millones de garantía y ellos han puesto 50 de inversión. Entonces los agricultores directamente obtenían el crédito. Bajísimo el interés. ¿Por qué era bajo el interés? Porque el costo de recuperación en el riesgo le asumía la región. Entonces ahí crecimos y la gente se sintió muy aliviada. Entonces eso es lo que hemos hecho en agricultura. También hemos dado mucha planta de café, cacao. Hemos puesto máquinas procesadoras de café. Por ejemplo, en la divisoria tenemos uno ahí, en la divisoria, una máquina que hasta ahora funciona. El otro día estuve ahí, la semana pasada estuve como un día, martes, estuve ahí y me gustó mirar a la gente cómo todavía produce. Hay que mejorar esa planta porque han crecido, sí, es cierto, hay que mejorar esa planta y hay que poner un equipo más moderno. En el tema de los colegios, que siempre ha sido cuestionado por el tema de la sobrevalorización de los montos que se ha gastado en las instituciones educativas durante su gestión. Ya, permítame, puntualmente se me olvidaba algo. Aparte de las inversiones que hemos hecho nosotros en agricultura, también hemos tenido otra inversión en cacao. Hemos hecho mucha inversión en cacao y eso nos ha gustado y nos ha merecido mucho reconocimiento de parte de los agricultores en el sector agrícola. Y por otro lado, en lo que dicen los colegios, no existe un documento de la Contraloría que diga que un colegio está sobrevalorado. En mi gestión no. Ninguno. Hemos hecho a precios realmente que respondían a la realidad. No he tenido ninguna investigación por ningún colegio. Nunca recibí una notificación de la Contraloría. Ya hace 11 años que he dejado la administración pública y hasta el día de hoy no he sido notificado. Los colegios han sido modernos. Todos los colegios tenían ventilador de techo, sala de cómputo, la sala de cómputo con computadoras, con laptops, hasta con aire acondicionado. Todos los colegios igualitos. El colegio de Cepagua, de Aguaitía, de todos lados. ¿Cómo hizo la gestión para poder remodelar tantos colegios, teniendo hoy un gobierno regional que siempre dice que no hay presupuesto? Nosotros hemos hecho 137 colegios en toda la región. Si usted ve el tamaño del colegio Inmaculada, La Chapajita, 1220, qué sé yo, Pero Portillo, igualito un colegio, el mismo diseño, le encuentra en Cepagua. Un colegio grande. Le encuentra en Macicea. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Con dinero del gobierno regional no alcanzaba. Antes los proyectos, Yanela, los proyectos del gobierno regional no pasaban de 6 millones de soles. Ningún proyecto. Entonces no habíamos demostrado capacidad técnica. Y teníamos una demanda de ese tipo de profesionales que puedan hacer proyectos que superan los 6.700.000.
Porque a partir de 6.700.000 se tenía que hacer un tipo de expediente más completo. Entonces, nosotros hemos llegado a eso. Hemos superado eso y hemos hecho inversiones de agua y desagüe de 30 millones, el hospital, el malecón de 82 millones de soles, el hospital de 372 millones. O sea, hemos roto esa barrera. Y en tema de los colegios, hemos hecho también colegios grandes. Fue por el colegio emblemático de Pucallpa, el Faustino Maldonado. Yo me acuerdo clarito. Un día era el cumpleaños de mi hijita en mi casa, yo estoy barriendo, porque íbamos a hacer su cumpleaños de mi hija, estoy barriendo la casa y me llama el ministro de Educación, el ministro Antonio Chang. Me llama y dice, Jorge, acá tengo tu colegio emblemático, mira, tenemos una inversión de 10 millones de soles para tu colegio emblemático. ¿Cómo? Le digo yo. Es el Faustino Maldonado. El emblemático no va a costar así. No, Jorge, eso que yo tengo. Ya, señor ministro. No, nos vemos en Palacio de Gobierno. Creo que el miércoles tenemos reunión. Ahí nos vemos. Y me fui y le dije a Alan García, presidente, le digo, le llamó Antonio Chang. Presidente, el ministro de Economía me ofrece el colegio con 10 millones de soles. ¿Qué diferencia va a haber entre usted, presidente de la República, que tiene los fondos y que los administra, conmigo, que soy presidente del gobierno regional, si mi colegio Pedro Postillo y mi colegio agropecuario vale aproximadamente 10 millones de soles y el emblemático de usted vale igual? ¿Cuál es la diferencia? No hay nada. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto vale 29 millones de soles. Eso es lo que vale el colegio Faustino Maldonado. 3 niveles, con uso de deportiva techada, todas las áreas, muy grandes. Y entonces habíamos pasado ahí una evaluación, una prueba de resistencia sísmica. Y no pasó la infraestructura vieja que tenía ahí. Y entonces ahí había muchos intereses porque algunos antiguos políticos habían construido el colegio Faustino Maldonado y querían que se perenice esa obra. Yo estaba viejita y lo hemos votado todos. Y como lo hemos votado todo, me han denunciado. Entonces 2 denuncias tienen por el colegio Faustino Maldonado, pero después se han archivado. Y así conseguimos este fondo del colegio Faustino Maldonado, del colegio Hildebrando Fuentes de Atalaya, y el otro colegio emblemático que también lo dejamos trabajado, de Agüitía. Y esa es la forma que hemos trabajado, ¿no? A través de gestión, solo gestión. Entonces, es la única forma. Nunca he sacado un préstamo en los 8 años, yo no saqué préstamo en el gobierno regional. Eso yo no he hecho. Le dejé la cuenta a Zulita. Ok, vamos a pasar al sector salud durante su gestión. Bueno, la obra que todos quieren saber y que particularmente me parece que hasta el día de hoy no se llega a un buen puerto es el hospital. Usted lo inició, usted lo encontró ya en expediente técnico. ¿Cuál ha sido la situación del hospital durante su gestión? Ha sido un compromiso de campaña mío. Y hacer un proyecto de un hospital es muy complicado, es muy, muy complicado. Creamos un proyecto inicial, le llevamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos observaba y se descalificaba. Volvíamos nuevamente de cero. Hasta que hemos decidido juntar nuestros equipos. El Ministerio de Salud, el gobierno regional, con el proyectista y el equipo de la OPI, de la Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Economía. Nos juntamos y hemos hecho muchas reuniones, algunas veces en Lima, otras veces venían ellos acá a Pucallpa y así trabajamos, hasta que finalmente terminamos el proyecto. El 14 de junio del año 2014 yo firmo el expediente de aprobación. Ahí está mi firma. Lo aprobamos el expediente con visto bueno de la OPI de Lima, del Ministerio de Economía, y visto bueno del Ministerio de Salud. Con esos documentos de confirmación, sacamos el expediente en 372 millones de soles. Ese era el monto inicial. Y bueno, años después a mí me preocupa. Y creo que... Espera, doctor, ¿cuándo puso la primera piedra? ¿Usted lo pone? ¿Usted pone la primera piedra? Nunca he puesto primera piedra si no estaba licitada. Okay. Ese era mi... Pues es un engaño, muchacho, poner la primera piedra. Pon la primera piedra cuando ya entregas el terreno, se está licitar el contrato, ya la empresa recibe su adelanto y ¡pa! Se pone la primera piedra y de ese día empieza el plazo de ejecución. Lo dejé en expediente técnico. Yo le dejé en expediente técnico y yo le iba a licitar, solo que Cuarto Poder vino, me desgració acá, me hizo un informe horrible y Ollantumala se tira para atrás. Me estaba por transferir los fondos y la transferencia de los fondos vencía el 30 de junio. Y me saca un reportaje, más o menos el 16, 17, 18 de junio me saca un reportaje. Y se tira para atrás porque había otros intereses. Según su expediente técnico, ¿en cuánto tiempo tenía que estar construido el hospital? Aproximadamente en 2 años, 9 meses aproximadamente. Ese es lo que duraba. Y yo estoy muy seguro que si ese hospital se lo hubiese permitido a las empresas constructoras de Pucallpa,
ese hospital ahorita estaría en funcionamiento. Porque el empresario pucallpino tiene más vergüenza, tiene más ganas, tiene más compromiso, porque sabe que los hijos de los contratistas de aquí, de los empresarios, están con otros hijos, están entre ellos. Vivimos toda una sociedad pequeña y hay vergüenza. Y sabe que no pueden tirar cabeza a nadie, porque conoce en su casa, pues el trabajador va y le dice, se para en su puerta y dice, págame, no seas tramposo. Sí. Hay mejor control. Pero cuando son de afuera, olvídate. Doctor, en algo parecido a lo que dijo del Colegio Faustino Maldonado, ¿usted cree que nuestro hospital sí debió ser demolido? ¿Estaba en las condiciones para demolerlo? Ese hospital se demole, todo se va a demoler ese hospital. Solo que falta la etapa de la emergencia, construcción antigua, todo se va a demoler. Me refiero a la infraestructura anterior. Ya estaba deteriorada. Yo no recuerdo mucho No, ya estaba deteriorada. No calificaba para mantenerlo. No sé, no todo es demolición total. Total, es demolición total. Eso manda el expediente. Así que, y ahí inclusive hemos puesto una planta de generación de oxígeno. Y el proyecto mandaba un espacio para almacenamiento de botellas de oxígeno. ¿Qué significaba? Que esta planta producía oxígeno para que el hospital de Pucallpa le abastezca con oxígeno al hospital de Yarinacocha y a todos los centros de salud, 9 de octubre, Usares del Perú, José Olaya, qué sé yo. Entonces, a todos esos centros que necesitan oxígeno, incluyendo al penal, les iban a dar. Pero ¿qué pasó en pandemia? Nos damos cuenta que no había oxígeno y se había eliminado ese sector. Y ahí decía, en la parte de los planos, almacenamiento de botellas de oxígenos. ¿Por qué? Porque se iba a dar al resto de centros de salud, incluyendo Atalaya, todos los sitios. Y bueno, espero que la hayan retomado, porque el hospital tiene que producir su propio oxígeno. De acuerdo a su experiencia política, ¿qué es lo que le faltó a los anteriores gobernadores para no poder culminar y destrabar esta obra? No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que en el tema del hospital, yo soy padre político de esa criatura y me duele el maltrato, me duele el abandono del hospital. Y regreso a la política porque yo sí quiero hablar en serio con el ministro de Salud. Quiero calendarizarlo, quiero agendarlo, quiero priorizarlo y quiero chequear. Porque si el ministro de Salud no responde frente a las expectativas de la culminación de ese hospital, definitivamente conmigo no se va a llevar bien. Porque yo quiero representar, si la población me elige, a esa voz que se escuche. Y no me va a temblar el tono de mi voz para reclamar lo que es justo. Ese hospital es nuestro signo, nuestro emblema de orgullo, de honor, de nuestro trabajo. La gente tanto ha reclamado. Fíjese usted, yo recordaba ayer que me da mucha pena la muerte de don Lucho Valdés, de Nelson Torres Contreras, personas conocidas, públicas, y mucha gente que se ha muerto sin ver el hospital. Entonces, ¿cuántos más vamos a morir? Entonces, es el momento de trabajar en serio, sí. Yo los invoco a todos los candidatos a diputados que se comprometan. En su momento, llegado el momento que sean electos los 3 diputados, ellos pueden interpelar al ministro de Salud, pueden interpelar y pueden simplemente provocar la caída de un gabinete si es que no se hace el hospital. Entonces, ahí tenemos que ejercer el control político. Y yo desde el Senado también. ¿Perdón? ¿Cuál es la solución? Generar una comisión especial de altísimo nivel, lo más alto nivel. El Ministerio de Salud tiene gente técnica. El gobierno regional también tiene acá los profesionales que tenemos en el área de salud. Sin embargo, el gobierno regional de Ucayali tiene que contratar gente experta que ha trabajado para los equipamientos de las clínicas de Lima, de las mejores, las más tops, para hacer una adquisición de equipamiento de alta generación, de alta tecnología, los ultimitos. Entonces, las máquinas, por ejemplo, para diagnosticar cáncer de mamas, que tenemos tantísimos aquí en Pucallpa, y las máquinas de resonancia magnética, de tomografía, tienen que ser de buenos cortes, de mejor ilustración, etcétera, etcétera, los más modernos. Ahí está la Philips, la General Electric. Entonces, tenemos maquinaria muy buena. Yo en Holanda conocí una fábrica de esas, porque me fui a Holanda porque buscaba el financiamiento de un hospital del Cono Sur, que se ha quedado ahí nomás. Yo conocí la planta donde se construía los tomógrafos y los equipos de resonancia magnética Philips en Holanda. Y he visto en esa fábrica, fíjese, yo le cuento, que decía Hong Kong, sus pedidos para China. O sea, la China también estaba comprando allá. Decía Sao Paulo,
para Brasil, Los Ángeles para Estados Unidos. Era una fábrica de altísima tecnología. Entonces, aquí hay que reclamar eso. ¿Sería una opción para usted darle esta obra o entregarle este proyecto al Ministerio de Salud? No. Hay que acabar con el centralismo. Ellos no tienen la necesidad que nosotros tenemos. La unidad ejecutora no podemos perder. Ellos solamente nos tienen que inyectar recursos financieros conjuntamente con el Ministro de Economía. O nos inyecta desde su cartera ministerial Economía, o nos inyecta de los fondos presupuestarios que deben estar, en este caso, en el Ministerio de Salud. Y fíjese usted, la ventaja que se va a tener es, entrandito este año, cuando entra la autoridad del Senado y cuando entran los congresistas, lo primero que se va a discutir es el presupuesto. Ahí tenemos que poner. ¿Cuánto dinero nos falta para terminar el hospital de Pucallpa? Ahí le tenemos que poner. Y los diputados van a aprobar la ley de presupuesto y esa va a subir al Senado de la República. Y si yo soy senador y no está el presupuesto de nuestro hospital, yo le cuestiono, yo lo observo. Porque el Senado puede observar una ley. Yo me reúno con los demás senadores y hago una cuestión de Estado. Independientemente de quién sea el gobernador. Independiente, eso es otro tema. ¿Sí? No vamos a saber quién va a ser el gobernador hasta octubre de este año. Sí, quién sea porque el presupuesto que va a salir acá en diciembre de este año, del 2026, es para ejecutarse el próximo año 2027. Así que con el nuevo gobernador o gobernadora, con la persona que elija la población. Y hay que trabajar con ellos, de la mano. No ir a fastidiarlos, hacerlos una persecución irresponsable, como a mí me han hecho. ¿Cuántas veces me han llevado al Congreso? Por ahí va mi pregunta, ¿no? A usted no le va a importar quién sea el gobernador, cuál sea el resultado. El gobernador, la autoridad que está en el gobierno regional, como digo, sea una honorable dama, un honorable caballero, tiene que trabajar con sinceramiento. Y los mejores espadachines y guerreros que va a tener, los va a tener en el Congreso. En la Cámara Alta de Senadores y en la Cámara de Diputados. Con ellos tiene que trabajar una autoridad regional. Y los alcaldes también. Los alcaldes, a mí me preocupa, los alcaldes no tienen acceso al Ministerio de Economía. En mi experiencia, yo me iba a reclamar algunas cosas. Yo me iba como gobernador y acompañado del alcalde provincial, de Coronel Portillo, don Lucho Valdés, con Ulises Saldaña, con los otros alcaldes, y también me iba acompañado del alcalde de Atalaya, del alcalde de Pariabad, etc. Hay que trabajar en forma conjunta. Que no se mire este ambiente político como un ambiente de odio. Eso no está bien. Nuestros jóvenes tienen que aprender a competir. No insultando, denigrando las honras ajenas. No, eso no es correcto. Y una vez que termine el proceso electoral, todos nos abrazamos y todos volvemos en calma. Y así tiene que ser en el proceso electoral para los comicios de las autoridades congresales y, como no, esperamos también que así sea cuando terminan los comicios de las elecciones regionales y municipales. Muy bien, doctor Velázquez. Vamos a cambiar de tema. Me gustaría preguntarle nuevamente para este grupo de jóvenes que no lo conoce. Usted también ha estado en prisión por el tema del ser presidente regional. ¿Me puede contar un poco acerca de estos casos? ¿Por qué ha pisado la cárcel? ¿Cómo no? Fíjese usted, necesitábamos alquilar oficinas para el gobierno regional, que no tiene oficinas. Nosotros hemos preferido, imagínese usted, un día dije, voy a hacer el proyecto del gobierno regional. Lo hago. De la sede central. De la sede central, lo hago. Y acá, pongo 15 millones de soles, 20 o 30 y se acabó la sede. Y el vicegobernador, mi amigo Carlos Henderson Lima, me dice, ¿tú crees que nosotros tenemos preferencia frente a los niños y a los colegios? No creo que sea correcto. Primero, hagamos más colegios. Ok. Entonces, la plata que iba a ir al gobierno regional para la sede era el dinero del colegio CNIE y del colegio agropecuario, 20 millones de soles. Entonces dije, retrocedí y dije, vamos a los colegios. Alquilemos más inmuebles. Y ahí alquilamos ese Petitas, dichoso Petitas. La misma oficina de control interno de la Contraloría nos pedía nuevo local porque tenía una chorra en esa casa viejita que había aquí en Atahualpa. ¿Qué hay hasta el día de hoy? Sí, no pedía una construcción moderna. Había una casita que habíamos alquilado ahí en Atahualpa. Entonces, y estábamos en 5 sitios. O sea, el gobierno regional estaba en Salaberry, estaba por aquí por Sport Loreto, estaba por aquí por Atahualpa, Produce estaba por Amazonas, en 5 locales.
Entonces el administrador concentra en un solo local y lanza la convocatoria. Y se presenta el local de Petitas. Y por este local de Petitas, el fiscal dice que esto es un local no apropiado, porque es un hotel no apropiado para oficinas. Así que no presta la seguridad, las garantías, no tiene declaratoria de fábrica y punto. Y es una mala adquisición, un mal contrato. Y me procesan solo a mí. Y yo no he firmado el contrato. Yo no he firmado las bases. No he firmado nada. Absolutamente nada. ¿Usted conocía al dueño de Petitas? ¿Perdón? ¿Conocía al dueño de Petitas? El dueño de Petitas, yo no le conocía. El dueño de Petitas era una señora, 20 millas. Nunca la había visto la honorable señora. Pero resulta que la señora era esposo de un asesor de los funcionarios del gobierno regional. Y ahí es donde me vinculan. Y yo, qué curioso. Estoy yo como gobernador regional, pero no están los dueños del local, ni el asesor. Son cosas de la justicia que trae sin sabores, ¿no? A usted, Leonel. Solo yo. Y solo yo me fui a la cárcel. Y me fui una primera vez, donde la Corte Suprema declaró nula la sentencia, que me vuelvan a procesar. Y me fui una segunda vez, que se comete un error, y el Tribunal Constitucional corrige el error y deja sin efecto la sentencia. Bueno, son experiencias que yo he pasado, y yo soy una persona convencida que hay etapas en la vida que hay que pasar, ¿no? Entonces, pero sus asesores o su equipo de gestión no le dijo que deberían alquilar otro local, porque usted me acaba de decir que es un hotel y estamos hablando de una institución pública. Exacto. Fíjese usted, no hay un inmueble que tenga 78 ambientes que necesita el gobierno regional. No hay. Por eso es que este hotel, desde el año 2013, sigue ganando. Hasta el día de hoy sigue el Sí, gobierno sigue regional. el gobierno regional ahí. Pero las demás autoridades que han contratado, ya, para ellos no es delito. Ya está bien el hotel, ya está bien ubicado, la infraestructura ya está bonita, ya funciona como oficina. Entonces, había una cosa que... Pero usted hace una persecución política. No lo sé, creo que ha sido muy injusto el proceso, ¿no? Y además que la condena ni siquiera me da una condena suspendida, me dan efectiva. Eso ha sido lo más triste, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 3 años, 2 meses, sumando todo. ¿Qué es lo más duro que recuerda de la cárcel? La cárcel es para mí un centro de humillación humana. La cárcel es el lugar de mayor expresión de inmundicia humana, ¿no? La cárcel es un centro de la recuperación espiritual. La cárcel es un centro donde te doblegan, donde sientes que la vergüenza, desde el momento que sientes en tus manos la marroca, es una vergüenza pública al cual te someten. Entonces, pero también yo soy respetuoso de la ley, soy abogado, y si algo quería dejar a mis hijos en estas condiciones difíciles para mí, muy difíciles, es que yo no voy a correr. Y las 2 veces estuve ahí en la lectura de sentencia y me entregué y me llevaron al penal. En el penal traté de hacer lo posible de ayudar a mis amigos, de ayudar a mucha gente a apoyar para que salgan, les he preparado sus expedientes, me he involucrado en sus temas, les he hecho sus procesos de beneficio desde la cárcel, he apoyado a muchos para que salgan y entendí el problema del interno. ¿Nunca pensó en esconderse mientras No. se dictaba No. se averiguaba sobre su caso? Sí, no, yo nunca me escondí y nunca voy a esconder. Por eso es que yo lamento cuando algunos jóvenes de los medios de prensa y algunas señoras en la ciudad dicen, Velasco lo que busca yendo al Senado es Impunidad. impunidad. Eso no busco, inmunidad, eso yo no busco, ¿no? Yo tengo buen carácter. Me llaman por un proceso último que queda, si me llaman voy a ir. Y se acabó, yo enfrento mi tema. Jamás voy a correr. Porque he sido líder de un movimiento regional de los loritos y un líder enfrenta su situación, no es cobarde. Doctor, no quiero irme del tema de la cárcel sin preguntarle si es que ahí ha tenido alguna amistad que recuerden, o al salir de ahí todavía visita a sus compañeros. ¿Qué podría decir de la cárcel? ¿Qué es lo que hacía ahí durante su tiempo libre? A ver. ¿Tenía ya la esperanza de regresar a la política? ¿Lo pensó o Sí, pensó en dejarla por completo? Gracias por la pregunta. Mire, para los jóvenes que me están escuchando, la libertad es un valor que te permite a ti ser lo que eres, ser lo que quieres ser. En la libertad tú decides lo que quieres ser. En la cárcel, lo único que te muestra la cárcel es de qué estás hecho.
Y si no tienes paciencia, pues tendrás que fundar tu paciencia tú solo. Y hay un libro de Nelson Mandela que se llama El Camino a la Liberación, que lo he leído en la cárcel. Decía, las mejores amistades se tejen en la cárcel. Y encuentras jóvenes desesperados, gente desesperada, que no te pones a pensar por qué está ahí, porque a veces no se pregunta. En mi condición de abogado, como tenía 2 colegas más ahí, sí nos involucramos en el tema de ellos porque ellos nos traen su expediente. Y lo hemos. Yo he visto muchachos muy sufridos con condenas muy tristes, muy tristes. Condenas muy exageradas, donde había la defensa, pésima defensa que había de muchos de ellos, y lamentos, ¿no? Y he visto con gente que quiere superarse, que necesita prepararse, que está arrepentido. Y ha habido un ambiente, por ejemplo, en carpintería donde yo estuve en carpintería, gracias a una evaluación que me han hecho, me han permitido estar en carpintería, pues es el espacio donde más rápido corre el tiempo. Porque si hay un sitio donde el tiempo no corre, es en la cárcel. Es una eternidad para que pase un día. Es difícil pasar un día. Entonces, cuando estás ocupado, sí tienes tu mente más ágil, ¿no? ¿He hecho amigos? Sí, he hecho amigos. ¿Voy a visitar a mis amigos? Sí, voy a visitar a mis amigos. ¿Llevo medicinas al penal? Sí, llevo medicinas al penal. Yo he puesto ampollas en el penal a mucha gente, medicinas que yo mismo he llevado. Yo me acuerdo un día que había un muchacho grande de mi ambiente que se había intoxicado. Y estábamos en un médico en mi misma celda, el doctor Acho. Y la cara se le empezó a hinchar y ya no podía respirar. Y no había medicina. Y me dijo, solo tú puedes meter la medicina. Y en esos tiempos sí se podía meter medicina. La medicina llegó como a las 12:30 de la noche. Y llegó muy amable un técnico que estaba de servicio. Trajeron la medicina, la ampolla. Y el doctor Acho me decía, ponla, me dice. Ya la pongo. Y le puse la medicina. Al siguiente día el muchacho estaba ya durmiendo más tranquilo. Ya pues, estaba hinchado los labios, se estaba cerrando la garganta, todo, ¿no? Esas son cosas que se pasan en la casa. En el penal he visto en carpintería muchos dedos en el piso. No. Sí, eso he visto mucho. ¿Tenía alguna preferencia? ¿Siente eso? No, había un señor así chiquitito. Me daba mucha pena él, ¿no? Su delito era así muy fuerte, muy fuerte. Él estaba en un mundo muy confuso. Ya está 25 años. Y le falta 5 años más para que salga. A él se le había volado los deditos. Todos los dedos. Entonces llamé a un médico desde el penal y le dije, este hombre trabaja con sus dedos. Por favor, recupéralos. Te pido por favor, somos amigos, te pido por favor. Y cuando él regresó al penal, me abrazó y se puso a llorar. Vino con unos clavitos. Un interno que tenga unos clavitos en la mano es muy difícil. Generalmente en el hospital los cortan, porque no quieren gastar nada. Sí. Entonces, hay gente que me da diciendo otro rechazo, es posible. Pero estoy muy convencido, Janela, que uno de esos jóvenes, si hubiese vivido en la casa de tus padres, bajo las reglas de tus padres, bajo las reglas que te han puesto a ti, ese muchacho no estaría en el preso. Sí. Es el medio, el abandono. El 95% de las personas que están ahí, que yo he visto, son de familias disfuncionales, criados por el abuelo, por la abuelita, los padres la han abandonado, los padres han entrado en actos de criminalidad. Y hay una historia, por ejemplo, muy triste de un muchacho. Solamente voy a decir un apellido, Lima. Este muchacho, por ejemplo, me decía, yo quisiera matar a mi padre saliendo. Porque su padre estaba dedicado al narcotráfico. Y a él le llevó a Puerto Maldonado y él cargaba la mochilita e iba la droga o ahí iba el dinero. Entonces el papá iba adelante y el niño iba atrás para borrar a la policía. Entonces este muchacho contaba y me decía, si mi padre hubiese sido carpintero, si mi padre hubiese sido albañil, si mi padre hubiese sido electricista, si mi padre hubiese sido ganadero, yo no estaría acá. Mi padre ha sido un imbécil, ¿por qué me ha metido esta cochinada? Entonces, son situaciones de alarma, digo, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde están los psicólogos en los colegios? ¿Dónde están los asistentes sociales? Cuando este muchacho, la primera autoridad estatal que conocía es la policía, la fiscalía. Tarde. Entonces hay que contratar gente profesional. Ahora que tenemos en la Universidad Nacional de Ucayali muchachos que están saliendo y son psicólogos, hay que meterlos en los colegios. Profesor de educación física es bueno, claro que es muy bueno. Porque vamos a levantar la actividad deportiva, vamos a generar gentes de valor, de lucha. Porque ser deportista significa que eres una persona que no te chupas ante nadie. Y así como eres en la cancha de tenis, de básquet, de fútbol, qué sé yo, de cualquier deporte, natación, así vas a ser en tu vida diaria.
vas a ser un luchador. No te vas a dejar por vencido. Vas a tener más competitividad y vas a sacar ahí tus fuerzas de flaqueza. Te vas a enfrentar a tu reto. Entonces, si le ponemos psicólogos a ellos, vamos a ver qué familias disfuncionales, qué muchachos tienen potencialidad para un acto de criminalidad, de agarrar un arma. He visto un muchacho, por ejemplo, que se confundió, participó en un asalto y robo. El muchacho tomó lejía y le han dado 12 años por asalto y robo, más 5 años por tenencia ilegal de armas, 17 años. Y no tiene ningún beneficio penitenciario. ¿A qué edad le condenaron a esa pena? A los 24 años. Muchachos. Estamos destruyendo una vida. Hay que tener mejores manejos en el INPE. Hay que darle más recursos al INPE. Sí. O sea, el tema de la criminalidad es muy complejo. Muy complejo. Pero hay que hablar en serio. Hablemos desde la escuela primaria y secundaria. Empecemos ahí. Invertamos ahí. Y va a ver que la criminalidad la vamos a superar. No ahorita con armas. Bueno, es una situación ya de último extremo. Con más penas. A veces la gente dice, hay que superar más límites de pena. A veces le encargan al Código Penal que nos resuelva el tema de la criminalidad. Y el Código Penal no te va a resolver eso, pues. Los criminólogos dicen otra cosa. El aspecto social es importante. Doctor, para cerrar este tema de su paso por la cárcel, usted ha visto ahí a Pancho Peso, un gobernador. ¿Ha compartido con él? ¿Ha hablado con él? Sí, lo he visto. Realmente me ha dado pena. Y me imagino que él también habrá tenido el mismo sentimiento por mí, ¿no? Me da pena, hasta un hombre bajoneado. Yo decía, tranquilízate, va a pasar y va a pasar. Lo único que creo hecho es yo darle ánimos, que bueno, es el momento de sentir quiénes son tus amigos. Porque cuando entras a un proceso de eso, Yanela, es muy triste, es muy triste. Gente que tú nunca en tu vida vas a pensar que sean ingratos, no te llevan ni una manzana. Es difícil la cárcel. Y ahí ves qué personas realmente te estiman o no te estiman. Se ve y también se conoce la familia. ¿Qué tipo de familia tienes? A mí no me han abandonado mi familia, gracias a Dios, ¿no? Así. ¿Cuánto de nota le pondría a su gestión? ¿Le aprueba del 1 al 10 durante su paso 8 años en el gobierno regional? 8 años, no lo sé. Que mejor que la población evalúa. Pero yo sí puedo decir, con entregada honestidad, yo he hecho todo lo que he podido o todo lo que he sabido. He caminado mucho. Me han cuestionado mucho por decir presidente viajero. Ni viajaba yo al extranjero. Yo no he viajado mucho al extranjero, más viajes he hecho a Brasil por el intercambio estudiantil que había. ¿Se acuerdan que venía un grupo de estudiantes a estudiar aquí en la UNO y de acá se fueron a Brasil? Y para tener mejor control con los padres de familia a veces viajaba. Así que no he viajado mucho a países en el mundo. Tenía contaditos los países que he viajado. O sea, no pasarán de 5 viajes más o menos que le haya costado, o que me haya ido en visita oficial. Ahora yo me fui por mi cuenta y con mis gastos también, ¿no? Así ¿Cuál ha sido su obra más emblemática, la que puede resaltarla? La que diga, esta es la que más... A ver, en términos de transitabilidad, la doble vía. Entonces, desde Lobo de Sáenz Peña, las vías auxiliares, y del kilómetro 5 del cementerio al otro cementerio, es decir, el tema de transitabilidad. Es la obra que más me ha gustado. En temas educativos, yo creo que los colegios me han dado un muy buen resultado, a tal punto que he sido condecorado por el Palacio de Gobierno en la Orden del Gran Cruz por haber hecho la revolución de los colegios. Los colegios que tenían techo y protección solar eran los colegios de Pucallpa, ¿no? Pues que Alan García me ha dado una condecoración. Y en base a los colegios que hemos hecho en Pucallpa, han sacado una directiva en el Ministerio de Educación exigiendo que todos los colegios tengan los techitos que nosotros poníamos a la loza deportiva. En términos turísticos, bueno, el malecón de Yarinacocha me gusta el diseño, pero no me gusta cómo ha terminado. O sea, para mí esa obra no ha terminado. ¿Usted también inició? Claro, esa es mi promesa de campaña. Y yo le dejé con expediente técnico firmadito por mí. Y yo le he dejado con 82 millones de soles en el presupuesto del gobierno regional de Ucayali. ¿No era así como está? No, falta su acabado. Imagínese usted su cocina, pero sáquelo las mayólicas, sáquelo el repostero de arriba, el repostero de abajo, queda feo. Así está para mí así está el malecón de Yarinacocha, no tiene acabado. Y me gusta el velo de la novia, el acceso. Esa es mi obra, no la catarata en sí, sino el acceso, ¿no? Hemos dinamitado todas esas cosas, hemos puesto ahí, hemos anclado
barretas de fierro, todo para dar el soporte, la playa de estacionamiento que hemos ganado esa área, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa con el antiguo Boquerón, ¿no? Esas son las obras. Y una obra que a mí me gusta mucho, aparte del estadio, porque soy deportista, fíjese, antes usted se iba al estadio, Yanela, y te ibas a jugar básquetbol, te ibas a jugar voleibol, prendía la luz, te ibas a jugar tenis, prendía la luz del estadio, todo. Hacías tu deporte hasta las 12 de la noche, apagabas la luz y salías. Y otra vez empezaba a entrar la gente a las 5 de la mañana. Era muy bonito. Hoy no. Hoy tienes que llevar tu motor, tu petróleo. Entonces, no hay pues participación deportiva. ¿Para qué hemos trabajado tanto para ese estadio? Para eso, para que nos genere vergüenza ahora, no hay mantenimiento, no hay nada. Yo espero que las autoridades, y el mismo gobernador actual, yo le exhorto a hacer un mantenimiento en este caso al estadio de Pucallpa. Y hay una obra que me gusta mucho, mucho, mucho. El auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali. Muy bonito. Esa es nuestra gestión. Sí. Hecho por ucayalinos. Andrés Marchán, el gobierno regional el puede gobierno invertir en una universidad. Claro que sí. Mucha gente decía, no, Velázquez, no, pues es una chamba del rector. Claro. Pues también, pues, he hecho un convenio y lo hemos transferido casi 10 millones de soles para el auditorio. ¿No tiene ningún proceso por ese auditorio? No, la unidad ejecutora, la que convocaba licitación, era la Universidad Nacional de Ucayali y nosotros mandábamos la supervisión. Nosotros íbamos constantemente a ver el auditorio. ¿En cuánto tiempo se hizo el auditorio? En el plazo que establecía. Ahí, en el plazo nomás está, no se demora mucho. ¿Qué se tiene que hacer para poder cumplir los plazos, doctor? Hay que hacer una buena vigilancia, hay que estar chequeando rapidito eso. Y hay que darle un buen proyecto también. Al proyecto darle un buen estudio, hacer sus cálculos. Porque tenemos épocas de invierno, de mucha lluvia donde no se puede trabajar nada. Entonces, y hay que darle ahí sostenibilidad, sobre todo en la vigilancia, ¿no? Hay que estar permanente ahí, ¿no? ¿Hay alguna obra que haya quedado dentro de su plan y no lo haya podido ni siquiera hacer un expediente técnico? ¿O algo que quiera hacer ahora como senador? Me gustaría. El senador no hace obras. No hace obras, No, claro. pero vamos a gestionar. A mí me gustaría sentarme con la autoridad regional, con la autoridad de la provincia de Parabat y decirle, bueno muchachos, vamos a andar en serio. Vamos a ponerle de relieve estas lindas montañas que tenemos en la divisoria. Vamos a plantarnos aquí para promover una inversión privada en teleféricos. Eso nos va a dar dinero a la gente de Parabat, dinero a la gente de Pucallpa. Yo estuve en una reunión una vez con empresarios que han hecho los teleféricos de Cuelap. En el proyecto, ellos mandaban que su proceso de recuperación financiera, después de su inversión, lo van a hacer en 10 años. En 10 años van a recuperar toda su inversión. Se han sorprendido porque su recuperación solamente fue en 2 años. Wow. Entonces, ¿es una buena inversión? ¿Noble? Sí. Pero eso sí, amigable con el medio ambiente, no deforestar, porque es una zona de conservación. Y hay prácticas para eso. Y hay gente experta que nos puede ayudar en hacer los teleféricos en este caso, para Parabat. Y el tema que sí es una demanda grande, bueno, ya estamos en la noticia, es el puerto de Pucallpa. El puerto de Pucallpa hay que gestionarlo. Yo desde el gobierno regional he caminado mucho por el puerto de Pucallpa, pero no tenía el nivel político que necesitaba. De senador sí. De senador sí. Le puedes decir, en este caso a la autoridad de puertos y a la autoridad competente, que hay que calendarizar y hay que agendar este tema. Y hay que fijar el puerto dónde va a ser. Algunos dicen que el puerto tiene que ser aquí en la ciudad, donde está la Marina, o acá, donde están los otros puertos. No, pues sí, no tenemos, la ciudad está tuburizada, no tenemos pistas, no tenemos avenidas. Hay un estudio que se ha hecho hace años y la parte más alta y más maciza para resistir la contención del agua es San Juan. Y entonces, y habrá que llevar estas expresiones de buenas intenciones a los expertos para ver si nos dan la confirmación o no. Así que si el puerto sale de San Juan hacia el eje de la carretera, vamos a tener un desarrollo industrial grandazo, gigante ahí. Y eso que queremos, y ponerle que ese tren venga por Pucallpa. Tiene que llegar por acá. La carretera a Atalaya-Puerto Copa eso, será una realidad. Eso ya está establecido en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Keiko Fujimori sabe muy bien de la necesidad que tenemos. 154 kilómetros no estamos, nada más. 154 kilómetros, menos de distancia que de aquí a Guaitía. Entonces es una zona muy bonita, muy linda. Vaya usted a ver, por ejemplo, en el Gran Oventeni, en el Gran Pajonal en Oventeni, el tipo de granadillas, el tipo de café orgánico tenemos, cacao.
O sea, tenemos una producción de plátano impresionante. El racimo de plátano vale 3 soles, 4 soles. Entonces la gente no gana nada. Pero si le ponemos la carretera, las cataratas. Las cataratas que hay en el camino son hermosas. Sí, bueno, muy bonitas. Entonces ahí tenemos todo un desarrollo turístico. Y la gente de Huancayo va a venir. Esa es una propuesta de Fuerza Popular. Sí, de Fuerza Popular. Está establecido en su plan de gobierno. Doctor, ¿por qué escogió Fuerza Popular, siendo un partido tan cuestionado? Muy bien. Todos los partidos, muchos partidos me han invitado. Muchos partidos. No quiero referencia, no. Todos. Entonces, mucha gente veía en mí que estuve en la cárcel. Entonces, cuestionaba a algunas personas, pero estuve en la cárcel. Soy inocente. No tengo sentencia yo. Yo no tengo sentencia, no tengo nada que me ate. Yo tengo la facultad y la posibilidad, de acuerdo a la Constitución, de postular. Simplemente, en Fuerza Popular, sí me vieron con buenos ojos. Me dijeron, tú eres una persona importante, ven con nosotros. ¿Okay? Así que yo firmé mi afiliación, no soy invitado. Firmé mi afiliación, porque además en la política, yo nací de la gestión con el presidente Alberto Fujimori. Y creo que del legado del presidente Alberto Fujimori hay que tomar todo lo bueno y nuevamente trabajar por el país. En cuanto a su candidatura como Senado, usted comparte este plan de trabajo de senadores y diputados con una ex vicegobernadora. Usted dijo que fue el padre del Hospital Regional de Pucallpa. Ella como vicegobernadora habrá sido la madre, la madrastra. ¿Cómo califica su paso por la política que ahora va de la mano con usted? Vemos los carteles que dice Jessica Navas y Jorge Velázquez. Bueno, en principio hay que determinar algo. Padre solamente soy. En este caso, el biológico político soy yo. El resto puede ser madrastra, puede ser padrastro, no lo sé. Pero la paternidad me corresponde. Dicho esto, debo decir lo siguiente. En campaña hay lineamientos del partido que tenemos que apoyarnos entre todos nosotros. Así que yo no puedo decir voy con un candidato, no voy con un candidato. El candidato a diputado que quiera andar conmigo, con los brazos abiertos andamos. Somos un equipo de trabajo. La meta grande es que Keiko sea presidenta de la República. Con Keiko la presidenta de la República vamos a tener garantizado el desarrollo. Vuelve Fujimori, vuelve el orden. Keiko tiene un buen equipo, y ya se le ha visto un buen equipo. Lastimosamente, en los últimos procesos electorales han estado cuestionados, muy cuestionados. Ahora ya no se va a poder borrar y quemar por ejemplo, las cédulas de votación y las ánforas. Ahora se les va a guardar 90 días para poder volver a hacer otro conteo. Entonces va a ser más transparente. Y ahora el Jurado Nacional de Elecciones va a poner un fiscalizador en cada mesa de votación. Entonces va a haber más control y eso es bueno. Entonces estoy en Fuerza Popular porque creo en Keiko Fujimori. Creo en la política de este partido. Creo que Fuerza Popular y Keiko se han sido sometidos a las críticas más duras, a las mentiras más profundas, más sentidas. Es triste decirle a una persona tantas sandeces todo el tiempo. Keiko maneja la presidencia, Keiko pone ministro, Keiko tiene 20 congresistas ahora. ¿Qué gobierno maneja? Mire, el Perú ahorita mismo no sabemos si es bueno cambiar a Yeri, al presidente Yeri, o no es bueno. ¿Esperamos su renuncia o lo vacamos por incapacidad moral? ¿Qué le va a perjudicar al Perú otro cambio más de presidente? Sí. ¿Nos cree inestabilidad política? Sí. Pero hay un sector que reclama cambio, porque el presidente tiene que ser una persona que represente honestidad. Y este cuestionamiento definitivamente merece nuestro rechazo. Pero, entonces, hay mecanismos ahí que hay que establecer. Entonces, la gente tiene que darse cuenta. Hay que votar por una plancha presidencial, pero que se sepa, si el presidente entra en vacancia o la presidenta entra en vacancia, quien le va a suceder en el cargo va a ser el primer vicepresidente. Después no te quejes. Nadie ha elegido a Dina Boluarte. Dina Boluarte ha venido en la plancha con Pedro Castillo. Los que han votado por Pedro Castillo han votado por Dina Boluarte, pero que no le imputen responsabilidad política a Keiko. No estaba en la plancha de Keiko. Dina Boluarte estuvo en la plancha elegida por Vladimir Cerrón, que ha sido mi compañero, que yo le conocía a Vladimir Cerrón cuando era gobernador de Huancayo, yo era gobernador de Ucayali, yo era reelecto y era su primera vez, su primera gestión. Entonces, imputarle a Keiko que ha mantenido el gobierno de Dina Boluarte, no se le puede imputar eso, porque Dina Boluarte ha sido la vicepresidenta de Castillo. Así que en esa plancha ha estado. Ahora dice la gente, ¿por qué no convoca elecciones? Porque el mecanismo constitucional no ordena así. El mecanismo constitucional dice que asume la presidencia, el primer vicepresidente en caso de muerte, vacancia, etc. Entonces,
Si no nos gusta este mecanismo constitucional, habrá que modificarlo. ¿Qué planteamos? Que en la Constitución se establezca que si se declara la vacancia del presidente elegido democráticamente, por A o B motivos, el vicepresidente debe convocar elecciones, pero no terminar el periodo de su mandato. Debe convocar las elecciones en el próximo año, dentro de un año. Entonces, eso diría el mecanismo constitucional, pero para eso habrá que modificar la Constitución. Entonces, que no establece eso. Entonces, que la gente asuma y piense, medite al momento de votar por quién debe votar y que dé su voto. Y después todos tenemos que respetar a la autoridad que la democracia ha traído. Entonces, la autoridad presidencial, la autoridad congresal, ya sea diputados o senadores, y la autoridad de los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Para terminar, con Fuerza Popular, ¿quién es el candidato al gobierno regional de Ucayali? Se está voceando Pacho Mendoza, está limitado, no puede salir por un mandato legal, no puede hacer campaña, no puede hacer reuniones, porque está ejerciendo la autoridad de edil. Entonces, bueno, se verá todavía, ¿no? El partido le decidirá, ¿no? Ahí no tengo mucha participación. Yo estoy involucrado en el tema de las elecciones congresales. Ok, bueno, ha sido una conversación bastante amena, doctor, de verdad ha sido un placer tenerlo acá en el canal en Alfa. Quiero que se dirija a la población para el cierre de esta entrevista, con sus propuestas, con su compromiso y sobre todo dónde lo vamos a ver, a qué lugares va a ir, va a visitar los asentamientos humanos. Termina por expresarse usted. Gracias, Yanela. Gracias a los amigos de este medio tan importante de comunicación. Para los amigos y jóvenes que no me conocen o que me han visto llegar llevando mochilas, paquetes escolares, construyendo colegios, yo soy Jorge Velázquez, ex gobernador de la región de Ucayali. Yo soy una persona comprometida y honro mi palabra. Yo les pido a ustedes, si la voluntad de ustedes es apoyar la culminación del hospital, el mantenimiento total de la carretera Federico Bassade, generar más inversión en Ucayali, más puestos de trabajo, una lucha frontal contra la desocupación de nuestra gente, titulación de tierras, ya me conocen, yo puedo seguir trabajando, haciendo este tipo de gestión. Quiero ser un senador que represente a Ucayali y que el ucayalino no se sienta avergonzado. Yo voy a ser una persona decente en el Senado, estudioso de todo, la problemática legislativa, y voy a responder de acuerdo a la demanda que la población tiene. Si usted me da su confianza, marque por Keiko Fujimori, márquela acá para la presidencia, y para el Senado, márquela acá y escriba el número 1. Muchas gracias. Doctor, aprovechando que está grabado, me olvidé la pregunta. Le había hecho una pregunta la vez pasada sobre por quién votaría. Y usted me dijo un montón de calificativos. ¿Cuál sería el perfil para el próximo gobernador? Y sobre todo, si este va a ingresar por primera vez, porque estoy viendo nuevos rostros, ¿cuál fuera el error o qué es lo que le recomendaría para que no cometa de los anteriores gobernadores? Primero, que la autoridad que sea elegida no va a tener una autoridad congresal en mí a un enemigo. Yo no tuve esa suerte. Yo desde el momento que entré, a mí me han llevado varias veces al Congreso. Todos se oponían. Se hacía calles, se oponían. Se hacía pistas, se oponían. Se hacía escuela muy grande, el estadio muy grande. ¿Cuántas veces me han llevado al Congreso? Muchas veces. Segundo, que va a tener y que el gobernador o la autoridad regional que confíe en las autoridades congresales, tanto en el senador y en los diputados, independientemente de quienes sean elegidos, y que hagan un trabajo conjunto, que hagan una gestión conjunta y que no se confíen mucho, que tengan presente que los enemigos más potenciales de la autoridad son los contratistas y los proveedores. Esos son nuestros enemigos. Con ellos hay que lidiar todos los días y de ellos no hay que fiarnos. Muchas gracias. Bien, esa ha sido la entrevista con el expresidente regional de Ucayali, el señor abogado Jorge Velázquez Portocarrero, quien hoy nos dio, bueno, parte de su vida, parte de su presencia en el gobierno regional y como líder político, y también de su llegada a Pucallpa, porque nos ha contado que él no es de Pucallpa. Eso ha sido todo por hoy. Con nosotros será hasta otra oportunidad.